Y ahora vamos a hablar del mundo cripto. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Están en alza? ¿Están en baja? Estamos en comunicación con Joan Zweig, que es divulgador tecnológico, y nos vas a dar detalles, gracias por el tiempo, Joan, acerca de qué está pasando en este mundo. ¿Qué pasó en mayo? ¿Cuál es el balance final? ¿Está a la baja? ¿Está a la alza? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Martín. La verdad es que estamos viendo cómo esta tecnología año a año nos da mucho que hablar. Y antes que hablar del resumen del mercado, ¿no? de este último mes, tenemos que acordarnos que la depreciación del peso que estamos viviendo, el difícil acceso al dólar, los niveles de inflación altos que estamos teniendo, el fuerte control de cambios y la necesidad de nuestra como argentinos de andar estirando los ingresos son algunos factores por los cuales las criptomonedas empiezan a tener una perspectiva interesante como alternativa de refugio de valor y de ahorro para la Argentina. Sí. El resumen del mes de mayo podemos asociarlo primero a un contexto macroeconómico con vaivenes muy cambiantes, ¿no? Un entorno de las diferentes bolsas de valores a nivel mundial con un movimiento muy intenso. En segundo lugar, podemos empezar a ver cómo aplicaciones específicas, como por ejemplo las criptomonedas estables, están teniendo muchísimas aplicaciones en diferentes mercados emergentes, como lo es la Argentina. Entonces yo estaría mirando mucho en lo que son las criptomonedas más estables, no tanto en Bitcoin y en Ethereum. Claro. Y en lo que es Bitcoin y Ethereum, que son las dos criptomonedas más populares hoy en día a nivel mundial, y con mayor capitalización de mercado, estamos viendo un último mes de consolidación, ¿no? En esas barreras psicológicas, ¿no? De los $20.000 y $1.800 que están posicionando Bitcoin y Ethereum cada una. Estamos viendo cómo se están viendo cómo se rompen esas barreras y tratamos, para mí lo más importante es empezar a hacer un poquito de zoom out, un poquito de mirada desde afuera Sí. y empezar a ver la historia de estas monedas y cómo se fueron comportando. ¿Y cómo las vemos hoy en día, entonces, a esas dos monedas en particular, que son, como decís, las más populares y en las que tal vez confían más, por lo menos los argentinos, son las que más se conocen acá en el país? A ver, yo diría que si tratamos de ver si tratamos de ver en perspectiva, Ethereum, por ejemplo, dio ganancias en 2022 por más de un 60%. Sí. Bitcoin, y tanto Bitcoin como Ethereum, reducen su emisión cada una cantidad de años determinada. Entonces, lo que termina pasando es que son criptos que teóricamente no pueden sufrir inflación por exceso de emisión. En el caso de Bitcoin, cada 4 años la emisión se reduce a la mitad. Entonces es deflacionaria teóricamente. Estamos viendo también un último mes y un 2023 donde muchas criptomonedas alternas, lo que se denomina altcoins, empiezan a tener un movimiento muy interesante, ¿no? Hemos recordado el caso de Dogecoin, también impulsado por Elon Musk. Entonces, yo creo que la conclusión que podemos sacar, si hacemos perspectivas, que las mayorías de las criptomonedas con mayor capitalización de mercado tuvieron un rendimiento real positivo frente a la inflación en los últimos meses. Estoy hablando del 2023, ¿no? De enero a lo que es enero a mayo. La mayoría de las criptomonedas con mayor capitalización de mercado tienen un rendimiento real positivo frente a los niveles de inflación que estamos viendo de enero a mayo en la Argentina. Muchas veces vemos estas cripto y vemos estas bajadas y estas bajadas tan grandes, ¿no? Y particularmente en 2022, que fue un año, lo que se denomina un bear market, ¿no? Un año muy oscuro Sí. en cuanto a los rendimientos. Pero si tratamos de ver en perspectiva, es interesante. Viendo esa perspectiva, la reduzco en plazos. ¿Y qué pasó entonces en mayo? Pensando en esta caída del 15%, aunque hay otras como, no sé, por ejemplo, Tron subió cerca del 10%. Entonces, ¿cuál es ese balance de los últimos 31 días? Me parece que una cosa fundamental para moverse en el mundo cripto es la educación financiera y entender dónde uno se está metiendo. Me parece que otra enseñanza que nos dan estos meses de 2023 es que las criptomonedas no están aisladas del ecosistema macroeconómico global y nacional, es decir, las cosas, los movimientos que suceden en los diferentes mercados están estrictamente vinculados, ¿no? a estas bajadas o subidas que estamos observando. Otra cosa que nos da un aprendizaje más que nos da no solo este mes, sino estos últimos meses, es que cuando una tecnología tiene una aplicación concreta y real y un uso y una aplicación en el mercado real, básicamente tiene una estabilidad mayor, ¿no? Y por eso casos como Tron,
por ejemplo. Ujú. La regulación política va muy lenta en ese sentido, también si tratamos de ver Sí. en lo que es el entorno político. Y yo creo que si tratamos de ver el lado del vaso medio lleno, creo que va mejorando la aceptación de las cripto por parte de los reguladores, obviamente con escepticismo, con miedo, y hay mucho que mejorar, pero que de alguna forma yo entiendo que la forma de ahorrar está cambiando a nivel global. En Latinoamérica hay una necesidad mayor, clara, que por ejemplo que en Europa por parte de las criptomonedas, y eso es un poco mi perspectiva, ¿no? Tratar de conocerse, creo que las enseñanzas que tenemos que entender es conocernos como inversores, empezar a administrar riesgos y beneficios, entender que estamos no solamente en las cripto, ¿no? Porque hablamos muchas veces de él. Bitcoin bajó un 15% en mayo, pero quizás no somos tan conscientes de, por ejemplo, qué pasó en los mercados de valores o en las acciones del resto de las economías tradicionales. Entonces, tenemos que ver las cosas siempre como parte de un ecosistema. No podemos no podemos analizar las cosas de una forma aislada. Coincido. Joan, recién mencionaste dos conceptos que tienen mucho que ver con la pregunta que te voy a hacer. Regulaciones y educación financiera. Entonces, en base a eso te voy a pedir que le des un consejo a quien nos esté mirando para saber cómo invertir en las criptomonedas. Digo, ¿cuáles son los consejos primordiales para no fallar en una inversión o tener un margen de error mínimo? Me parece que el primer consejo, claramente, Martín, es involucrarse e investigar, ¿no? Antes de empezar a invertir, estudiar el proyecto que uno está invirtiendo, entender cuál es su roadmap, quién está por detrás, cómo está la regulación al respecto. Hoy en día tenemos un boom de cantidad de criptomonedas. Entonces, el primer consejo es involucrar e investigarse. Después, evitar el denominado FOMO, ¿no? El FOMO es el Fear of Missing Out en economía, el miedo de quedarse afuera. Entonces, no nos dejemos llevar por el miedo, por quedarse fuera de las modas, ¿no? Lo que pasó con Tron en estos últimos meses. Después, invertir en plataformas conocidas, ¿no? Hoy en día hay un boom también a nivel de plataformas y de empresas que ofrecen este tipo de servicios de compra y venta, de exchange. Y conocerse bien como inversores, ¿no? Yo acá siempre voy al mismo punto, administrar ratios, los ratios de beneficio. Cuando algo propone o algo presupone un beneficio determinado a futuro, presupone el mismo nivel de riesgo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. También algunos mitos, ¿no? Las criptomonedas tampoco son un paraíso de refugio frente a los niveles de inflación. Eso también no creamos que esto es algo mágico. Formémonos en forma constante y como se dice en economía, no invirtamos más de lo que está dispuestos a perder. Es una tecnología, recordemos que es una tecnología que lleva menos de 15 años de desarrollo, que sigue evolucionando en forma constante, que mismo los que trabajamos en el tipo de tecnología de hace varios años seguimos formándonos en forma constante sobre las posibilidades que nos da esta tecnología. Así que son algunos consejos para empezar a comprender esta realidad. Bien, hablabas de capacitarse. ¿Puede una persona capacitarse por sí sola, ser autodidacta, viendo tutoriales y demás? ¿O el consejo es acudir a un consultor, a alguien que de verdad sepa, un divulgador, alguien, bueno, por ejemplo, como vos, que estás dando conceptos muy claros? A ver, me parece que todo depende de los niveles de inversión que estamos hablando, ¿no? Un inversor institucional seguramente va a requerir de una persona que esté atrás de su portafolio y de sus riesgos me parece que todo depende del volumen que estemos hablando en materia de inversión, pero yo soy un fiel creyente que la tecnología nos empodera y que una persona sí puede capacitarse por sí sola en cripto. Existen un montón de iniciativas, un montón de recursos en línea que nos brindan educación sobre cripto en forma muy concreta, muy fácil de digerir y desde el sentido común. Proyectos como DeFi Education acá en Argentina que proponen. Hay muchas charlas gratis, hay muchos especialistas que dan consejos de seguridad también sobre cripto. Sí. Y también, sin embargo, también es importante tener en cuenta que invertir en cripto conlleva riesgos y es recomendable tener un plan de inversión y si es necesario hay que recurrir, ¿no? A especialistas o a empresas, ¿no? Que se dediquen a generar esto. Joan, Así que, pero yo personalmente abrazo el empoderamiento que nos da la tecnología a la hora de formarnos. Hay muy buenos libros, yo tengo libros publicados también respecto a eso. Sí. Muchas personas en Twitter que se dedican a trabajar sobre el tema. Así que es un momento donde la sociedad está muy empoderada por la tecnología y se puede formar sola.
Bien, Joan, te hago la última bien cortita. ¿Estamos en un momento adecuado para invertir en cripto? A ver, yo creo que todo depende del plazo de la inversión, ¿no? Del plazo con el cual tendremos la inversión. Si es una inversión a largo plazo y uno confía en los fundamentos que están detrás de las criptomonedas o detrás de los diferentes proyectos que están en criptomonedas, Sí. Sí. Si es a corto plazo, uno tiene que ser muy consciente que esto forma parte de un ecosistema, no es algo aislado. Entonces me parece que tenemos que volvemos al mismo punto, conocernos como inversores, hacer un plan de inversión, entender si estamos jugando muy en corto o muy en largo, si estamos queriendo buscar un rédito muy cortoplacista o muy de largo plazo. Y así que me parece que todo de acuerdo al perfil del inversor y nuestro plan de inversión que tengamos con este proyecto. Clarísimo. Gracias por el tiempo. Un abrazo, Martín, gracias a ustedes. Hasta pronto.